4 de noviembre. Qué alegría estar de vuelta aquí con ustedes hoy día y tan bien acompañado con mi querido Dr. File. ¿Cómo está, doctor? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que tanto a Cristian como a mí nos fascina. Uno de los mayores enigmas de la historia sagrada, los llamados años perdidos de Jesús. ¿Qué sucedió entre los 12 y los 30 años de vida? Los evangelios guardan silencio sobre ese periodo que ha dado origen a numerosas teorías. Yo he leído mucho sobre eso porque lo encuentro fascinante. Algunos dicen que recorrió tierras lejanas en busca de conocimientos espirituales y que allí se nutrió de sabiduría y más tarde esa sabiduría la integró en su mensaje de amor universal. Dr. File, cuéntele a la gente en su casa un adelantito de qué vamos a hablar de este tema que a los dos nos tiene con el corazón llenito. De los años perdidos de Jesús. Pensemos que de la vida de este maestro espiritual, de este gran profeta, bueno, se conocen apenas unos, con suerte, 5 años. Es decir, la mayor cantidad de la vida histórica de Jesús es tierra incógnita. Por eso nosotros hoy día vamos a abrir los archivos súper secretos para contarles qué hizo Jesús en aquellos años claves, substanciales en todo su desarrollo de sabiduría que marcaron su vida, pero que la gente no lo conoce, Pedro. Por lo tanto, un capítulo muy especial para conocer a este gran maestro espiritual que para uno, Pedro, no es solamente un maestro de Occidente, sino también un maestro de Oriente, un filósofo que ilumina al mundo en sus 4 direcciones. Quédese con nosotros porque juntos vamos a descubrir estas posibles huellas de Jesús en la historia. Un programa fascinante, imperdible. Ya volvemos. Los quiero invitar a votar por un programa de TV+, un programa amigo, Círculo Central, que está nominado al Copihue de Oro como el mejor programa deportivo. Puedes votar en copihuedeoro.cl y recuerda que puedes disfrutar de Círculo Central todos los domingos a las 22 en punto, solo aquí en TV+. Después de 7 años de ausencia, Polanca regresa a Chile con un espectáculo único y cercano, A Night with Polanca. Será una noche cálida, íntima, donde el legendario cantante canadiense repasará todos sus éxitos, todo lo que ha marcado la historia mundial de la música romántica. El artista volverá a reencontrarse con el público nacional el próximo 6 de noviembre, ya no queda nada, en una velada cálida, íntima, inolvidable, donde revivirá la magia de su música y celebrará junto a sus fans el legado de toda una vida sobre los escenarios. A Night with Polanca, imperdible, un show íntimo, emocionante y lleno de clásicos a su manera. Entradas a la venta en ticket.elmercurio.com. No se pueden perder A Night with Polanca. Bien, estamos aquí junto al Dr. File, un tema pero maravilloso. Mucho se sabe del Maestro Jesús, pero poco de los años perdidos de su vida. Y justamente ese es el tema que hoy día hemos elegido con nuestro querido amigo Dr. File para explicar qué pasó con esos años perdidos. Cuéntenos, doctor, cuáles son los archivos secretos que usted abrió y qué es lo que encontró ahí. Bueno, encontramos muchas cosas, Pedro, porque uno tiene que recordar que la imagen que se ha construido sobre Jesús durante los últimos 2000 años está basada fundamentalmente en algunos breves momentos que corresponden a 5 años de Jesús, de 33 años que vivió. Lo que pasó después de los 33 también es un gran misterio, Pedro, que ya lo hemos hablado también. Por eso digo. Entonces, en realidad, la extensa vida de Jesús es tierra incógnita. Gran medida, eso uno lo tiene que decir.
Por lo tanto, la imagen que se ha tenido es bastante parcial y hoy día yo siempre quiero aclararlo. Desde el punto de vista de quien habla, nosotros estamos en una revelación, en una nueva revelación que nos trae un Jesús mucho más amplio del que se ha tenido hasta el día de hoy. Uno tiene que también pensar que, bueno, por eso mismo, Jesús hoy día, llegado a este punto, nosotros tenemos 81 fuentes para hablar de Jesús. Sobre la base de esas fuentes, algunas son tardías, otras que no son muy legítimas, hay 3 fuentes históricas. Sobre la base de esas fuentes, 81 fuentes, quien habla ha logrado de alguna forma reconstruir esos años perdidos de Jesús en algunos aspectos, Pedro, pero aspectos muy relevantes para conocer esta nueva revelación del Maestro de Oriente y de Occidente, como nos gusta llamarlo. Cuéntenos, profesor File, ¿cuáles son los primeros pasos de esta historia perdida? Mira, pensemos que año 1, año 2, recuerda que Jesús nace en Belén, viaja a Alejandría, después se desconoce toda la infancia hasta los 12 años. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Tomás, que ahí habla un poquito más, ¿no es cierto?, de su infancia, de su adolescencia. Hay varios evangelios no reconocidos por la Iglesia que hablan de la infancia de Jesús. Muchos están, recordemos que todos estos textos, salvo esos 3 textos históricos que te mencioné, son fundamentalmente textos escritos en el género de la leyenda. Los años perdidos de Jesús en la infancia son mucho de exaltar el poder que tenía Jesús, los milagros que hacía Jesús, cómo también esculpía a Jesús, es muy hermoso. Pero se llega a los 12 años. Ahí aparece nuevamente Jesús yendo al templo a ser presentado. Sí, porque corresponde también, según la religión judía, de que es ahí en ese momento que se hace un rito especial a los 12 años donde se presenta en el templo. Efectivamente, en el templo de Jerusalén. Y recuerda que estuvo ahí, mira, estuvo 7 días y estuvo 4 días perdido. 4 días perdido en el templo que marcan un momento clave. ¿Por qué? Porque al entrar al templo a Jesús no le gustó, Pedro, los sacrificios de animales. Los mercaderes también. No les gustó que separaran al hombre de la mujer. Es decir, a la entrada los hombres iban para un lado, las mujeres para otro lado. Y tampoco le gustó mujeres pintarrajeadas dentro del templo. Comprenderán lo que uno está diciendo. Por eso fue muy crítico de lo que vio. Y es en esos 4 días que acuerda que se enfrenta a doctores judíos. Sí, no de la iglesia. No de la iglesia, a doctores judíos. Y ahí es donde Jesús descubre 2 cosas muy relevantes. Primero, que cuestiona las bases del judaísmo, porque el Dios de Jesús no es el Dios castigador del Antiguo Testamento, es un Dios de amor, de bondad, de perdón. Por lo tanto, eso es lo primero que descubre. Y lo otro muy relevante es que Jesús ahí a los 12 años se da cuenta, Pedro, que no era el Mesías de los judíos. Porque los judíos hasta el día de hoy esperan un Mesías guerrero, de armas, un Mesías bélico, ¿ya? Y Jesús iba a correr por otro camino. Desde ese momento, 12 años, desaparece nuevamente Jesús y reaparece a los 30 años. ¿Qué pasó ahí? Hay muchas cosas, pero hay algunos años claves. Año 20 de la vida de Jesús, Pedro, y te hago un resumen porque todos los otros años no vamos a tener tiempo. Pero año 20, recordemos que Jesús vive en Jerusalén, en Nazaret, ¿ya? Pues viaja a Damasco cuando tiene 20 años. Y en Damasco se transforma o ya va a adquirir una impronta de un gran filósofo. E incluso le ofrecen en Damasco, la ciudad de Damasco, crear una escuela filosófica. Pero Jesús dice que no, bueno, y de una u otra forma, me traspapelé, Pedro. Eso fue a los 24 años. A los 20 años lo que hace Jesús es viajar
al río Jordán, a un lugar en el Mar Muerto que se llama En-Gadi. Y a los 20 años, Pedro, lo que hace Jesús es se instruye con los maestros esenios. Y esto es muy importante porque los esenios era un grupo de grandes sabios de aquel tiempo. Y sanadores. Sanadores del alma. Tenían una forma de sanar maravillosa a través del agua, de la oración, del éter. Y de la meditación también, Pedro. Claro. Eran conocedores de las grandes sabidurías profundas de Israel, de Babilonia y también de Egipto. Por lo tanto, es ahí, en Gadi, en el Mar Muerto, donde Jesús inicia su gran recorrido filosófico. A los 24 años, ahora sí. ¿Está usted ahí en En-Gadi? En En-Gadi no he estado, Pedro. No he estado en En-Gadi. Yo sí estuve. Sí, estuvo en... Sí, se Pero, siente Pedro, por una favor. cosa así, pero como que uno no sabe que está ahí, como Mira, que qué lindo. entras como en una dimensión especial. Dimensión especial que ahí aprendió Jesús a meditar también. Ojo con eso, muy importante, porque la meditación es una oración interna también, que no tiene nada de malo, uno lo tiene que señalar. A los 24 años, y ahí sí, viaja a Damasco, y ahí se transforma y le llaman el escriba de Damasco, un gran filósofo. Ya le ofrecen crear una escuela filosófica. Y es en ese momento, calculemos unos 24 años, donde comienzan sus grandes viajes de instrucción, Pedro. Y esto es muy relevante porque muchos han sostenido que Jesús prácticamente tenía una intuición profunda y que no estudió nada, sino que le venía desde adentro. Muchos maestros. Tuvo muchos maestros. Los esenios, uno. El gran maestro esenio de Jesús fue Juan el Bautista. Eso, muy relevante señalarlo, Pedro. El maestro de Jesús, quizá el principal, fue Juan el Bautista. Pues bien, a los 24 años, Pedro está en Damasco y a los 25 años realiza un primer gran viaje con su tío José de Arimatea. José de Arimatea. Y según lo que narran estos textos secretos que uno ha guardado, habrían viajado en barco por el Mediterráneo y habrían subido hasta las Islas Británicas. Ahí Jesús habría visitado Somerset, es decir, todo lo que es Glastonbury. Claro, ahí está toda la magia. Por supuesto que sí, Pedro. Habría conocido también Stonehenge. ¿Conoce usted Stonehenge? Stonehenge, no he ido a Stonehenge. Pero sí, Pedro, me imagino que sí. Y está todo el cáliz ahí, maravilloso, ese pozo. El Pozo de Jesús. Hay un lugar que se llama el Pozo de Jesús. Y en ese lugar también él habría conocido todo lo que son las sabidurías druidas o celtas antiguas. Y hay dos elementos que es muy hermoso recordar de Jesús sobre eso, que los druidas siempre decían viajen, pero mueran en su tierra. Y Jesús viajó, como vamos a ver, por diferentes partes del mundo, pero regresó a morir a su tierra, al menos hasta donde se conoce, muy importante. Y eso lo habría reconocido mucho allá en Inglaterra. Después regresa, y es cuando regresa particularmente a los 27 años, viaja a Capernaum, aprende a construir barcos, y entre los 27 y los 28 años, particularmente se dice que Jesús conoció a dos emisarios de la India, Ganot y Ganit, en Jerusalén. Y Jesús, si todo esto es así, fue contratado como intérprete para estos emisarios de la India, que eran multimillonarios de aquel tiempo, para comenzar un viaje hasta Roma. Jesús, según lo que uno sabe, Pedro, no solamente conocía el arameo, sino que el griego, naturalmente el hebreo y también el latín. El latín, que fue el idioma donde se escribió la Vulgata. Por eso mismo. Pues bien, ahí a los entre 27 y 28 años comenzó un periplo que es clave para conocer cómo se alimentó
de grande sabiduría, porque precisamente del puerto de Cesarea viaja a Alejandría. Voy a hacer un resumen rápido, Pedro, y ahí nos vamos deteniendo. Viaja a Alejandría, ahí conoce a Filón de Alejandría, que era un gran judío maestro. por eso mismo. Y de todos se va alimentando su sabiduría. Son sus grandes maestros que lo van orientando para crear este gran arquetipo del pensamiento que es Jesús. Vamos a seguir conociendo más de este tema maravilloso a la vuelta de comerciales. Ya sabes, quedamos donde el maestro Filón de Alejandría. Una pausa y ya volvemos. Los años perdidos de Jesús se refieren al periodo de su vida entre los 12 y 30 años, del cual poco se sabe. Este misterio ha generado numerosas especulaciones a lo largo de los siglos. La Biblia menciona su infancia y un episodio en el Templo de Jerusalén, pero no proporciona detalles sobre su vida en Nazaret hasta el inicio de su ministerio público. Muchos creen que durante estos años, Jesús pudo haber viajado a lugares lejanos, incluso a Egipto o India, donde habría aprendido sobre diferentes filosofías y religiones. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, sugieren que desarrolló habilidades excepcionales y conocimientos profundos. Sin embargo, la mayoría de las teorías carecen de evidencia concreta. Otros investigadores sostienen que estos años fueron dedicados a trabajar con su familia como carpintero, cumpliendo con las tradiciones judías de su tiempo. Este periodo misterioso ha intrigado a teólogos, historiadores y curiosos, pero la realidad es que, en la falta de registros, podemos solo especular sobre las experiencias que moldearon al joven Jesús antes de su aparición pública y su camino hacia la crucifixión y resurrección, eventos que cambiaron la historia del mundo. Ya estamos de vuelta y retomemos, doctor Fine. La gente está fascinada en sus casas. Quedamos entonces en Alejandría, que conoció a Filón. Filón de Alejandría. Gran maestro judío de aquellos tiempos. Y después, con Ganot y Ganit, se trasladan en barco hacia Creta, donde está, imagínate, el palacio de Cnosos, las tradiciones del Minotauro. De Creta, Pedro se trasladó a Cartago, otra región de África fundamental. Y de ahí, como iba rumbo a Roma, pasó por Malta, Nápoles. Si estuvo en Nápoles, bueno, habría pasado a Siracusa, a Capua, y después de Capua, Roma. En Roma, según se cuenta, estuvo alrededor de 6 meses. Habría tenido algún tipo de contacto con el emperador Tiberio, pero ahí se le reconoce y se le recuerda a Jesús como el escriba de Damasco. Al menos hay esos registros que uno tiene que decir. Desde Roma se habría trasladado incluso a la región suiza actual. En Suiza, con Ganot y Ganit, habría aprendido mucho del budismo con estos emisarios del Oriente. Por lo tanto, fue un viaje de mucho aprendizaje. Después de Roma, viajó Jesús a Tarento, a Corinto y a Atenas. En Atenas, griega, ahí donde están los micénicos, recuerda, Creta, sí, minoicos, Atenas, micénicos, la Grecia antigua, fundamental, el griego, pero de ahí saqué de mis libros y de mis archivos secretos una sentencia de Jesús que es muy importante para entender los niveles fundamentales que ejemplifican a una persona que adquiere la sabiduría, y que lo dijo Jesús en palabras muy sencillas. Y dice: la verdadera filosofía parte de la tarea de unir el mundo material con el mundo espiritual. La verdadera filosofía para Jesús es este equilibrio, este encuentro, este unir el mundo físico
y el mundo espiritual, metafísico y espiritual, Pedro. Por eso yo digo, el equilibrio siempre es el camino para ser feliz. Lógico, pues, si tenemos un cuerpo material y un alma espiritual que tienen que convivir en forma armónica. Todos los grandes maestros de la humanidad, los verdaderos maestros, Pedro, todos alcanzan el equilibrio para mirar el mundo. Los otros que no alcanzan el equilibrio, yo no los puedo considerar personas, o sea, los puedo considerar con personas con mucho conocimiento, pero no que alcanzan la sabiduría. La sabiduría implica esta gran sentencia de síntesis de Jesús que la dijo en Atenas, Grecia. De Atenas, Pedro, aquí se pone bueno el viaje de Jesús y estos años perdidos, que es una síntesis. Pasó a Éfeso, a Rodas. Éfeso maravilloso. Rodas, donde estaba el coloso. Efectivamente. También a Chipre y luego desembarca en Antioquía. Antioquía. En Antioquía se dirige a Sidón y vuelve a Damasco con estos emisarios. Pero ahí le dicen los emisarios, acompáñanos hacia Babilonia. Se conduce, por lo tanto, a Babilonia. Jesús también visitó Ur, de donde proviene toda Abraham. la cultura, claro. Por eso mismo. Y de ahí, de Ur, baja hasta el Golfo Pérsico, hasta el puerto de Charat. Y en el puerto de Charat, otra conversación con sus emisarios, y le dicen, ¿nos quieren acompañar al oriente? Y dice Jesús, bueno. Y en barco viajan Jesús con Ganot y Ganit hasta la desembocadura del río Indo, Pedro. En el río Indo, Jesús, digamos, lo comienza a subir, por lo tanto conoció las capitales de Harappa y Mohenjo-Daro, que es de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Y luego, Pedro, sube hasta la región de Cachemira. Cachemira. Lugar clave, Pedro, para todo el mundo espiritual, judío, especialmente porque Cachemira es clave y eso tiene que ver con la verdadera tierra prometida, Pedro, y no sigo ahí. Pero de Cachemira, Jesús, según esta tradición, regresó por la ruta de la seda. De la seda. Hasta Damasco. Y de Damasco se traslada luego de regreso a Nazaret. Porque esto es muy importante, Pedro. Oye, el viajecito. Sí, pues. Se parece a los que hace el Dr. File. No tan extensos, Pedro, no tan extensos. Debería o quizá usted, todos los que tú has hecho. Debería usted hacer esa ruta. Sería muy, muy hermoso, la tenemos ahí en carpeta para las rutas que vamos a conocer. Pero ¿por qué esto es muy relevante, Pedro, para nuestra visión y para lo que hemos llamado esta nueva revelación de Jesús? Porque en realidad, mira, no solamente con estos datos y esta información que hemos leído, sino también hacer una lectura comparada de la filosofía de Jesús en los evangelios secretos, uno puede afirmar, al menos quien habla, con suma convicción, de que Jesús conoció las filosofías del Oriente. Claro. Y en consecuencia, yo hice un gran resumen de por qué era grande la filosofía de Jesús. Porque no solamente conocía las tradiciones hebreas, sino todos los grandes iniciados. Todos los grandes iniciados. Jesús, Pedro, conoció la sabiduría esenia, es decir, egipcia, babilónica y hebrea. Pero al mismo tiempo, en estos viajes, conoció el estoicismo, el cinismo, el vedismo, el hinduismo, Pedro, el budismo, el janaísmo, el sintoísmo, el confucianismo. Por lo tanto, con todo esto, con todos estos conocimientos, él se preparó para ser quien es. Tú lo dijiste. Y por lo tanto, una cosa muy relevante. Hoy día podemos afirmar, o al menos lo afirmo yo, tú sabes, pero Jesús no fue solamente un maestro espiritual de Occidente, sino que la gran revelación hoy día, con los datos que uno tiene y con los textos secretos,
es que Jesús también fue un maestro espiritual de Oriente, Claro, un la maestro India. espiritual de Oriente y de Occidente. Por lo tanto, una luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones. Y su filosofía, en realidad, Pedro, es un ejemplo de un gran sincretismo. Es decir, viajó, se alimentó de los grandes maestros, extrajo de los grandes maestros de Oriente y de Occidente la sabiduría para establecer su doctrina, Pedro. Y su doctrina no solo quedó en los 4 evangelios de la Biblia, sino que en los evangelios que se revelaron a nuestra generación en 1945. Y en consecuencia, Pedro, Jesús, con esto, y que es apenas un barniz, lo podemos decir que es un gran maestro espiritual de Oriente y de Occidente. Me parece estupendo. Bueno, en muchos de tus archivos secretos también uno lee que en India hay sectores en los cuales todavía se reconoce el paso de Jesús como un maestro espiritual que dejó muchas enseñanzas ahí. Eso tiene que ver, Pedro, con otro capítulo muy importante, quizá el más polémico de todos los capítulos que uno podría abordar sobre Jesús. El después de la muerte. Después, más que de la muerte de la crucifixión de Jesús. Porque recordemos que después de la crucifixión se le vio vivo en carne y hueso. Claro. Eso relatan al menos los textos. Lógico. Y de repente como que subió a los cielos, desapareció. Y ahí comienza en gran medida lo que uno tiene que decir. La otra vida de Jesús. La otra vida de Jesús, que nos remonta a tradiciones que las vamos a guardar para otra ocasión, Pedro, pero que nos narra precisamente de un legado que no quedó acá, que no quedó en la esfera de Occidente y del Medio Oriente, sino que de un legado posterior que habría descansado finalmente en el Oriente, en la cuna de la humanidad, Pedro, que es allá muy cerquita de la India, un lugar increíble. Por lo tanto, uno tiene que, ojalá que todos los amigos que nos ven, las amigas que nos ven, tengan la capacidad también para vivir eso que a mí me apasiona, que esta generación de la gran revelación. Nosotros estamos recibiendo muchísima información para ampliar la visión que se tenía de Jesús. Quizá, en palabras muy sencillas, A ver. quizá este Jesús que siempre se conoció hasta esta revelación era un Jesús en blanco y negro. Hoy día, con todo esto, y ese es Caleidoscópico. claro, ahora se abre un Jesús con muchos más colores, a un Jesús cósmico, a un Jesús que también influye en Oriente y en Occidente. Por lo tanto, yo creo que es algo muy hermoso de lo que estamos viviendo nosotros aquí en este presente. Qué hermoso. Bueno, Jesús tiene como una historia ya mucho más grande que la que nosotros conocemos. Incluso hay fuentes que dicen que se nombra a Jesús en otros textos sagrados. ¿Qué dice el Dr. File de eso? Pero por supuesto que sí. Ahora, nosotros tenemos una visión de Jesús. El Corán tiene otra visión de Jesús, ¿ya? Que siempre es bueno complementarla, porque la Iglesia Ortodoxa también tiene algunas cosas que no son exactamente las mismas que conocemos nosotros. Claro que sí. Y nosotros tenemos, al fin y al cabo, tomamos todas las fuentes. Incluso, Pedro, tú sabes que se narró tardíamente, eso sí, que Jesús incluso habría viajado hasta América. Eso leí yo una vez, un libro muy interesante de que había llegado hasta México y que había ahí también instruido a algunas personas en las sanaciones escénicas de Decenio. Efectivamente. Ese viaje, supuesto viaje, lo estamos investigando bien, porque habría sido muy tardío y quizá habría sido de algún discípulo o de algún seguidor de Jesús que habría llegado hasta América. Pero lo cierto es que el pasado desconocido de Jesús
Hoy día se comienza naturalmente, digamos, a abrir un poquito, a salir de esa oscuridad y con muchas enseñanzas. Detrás de todos estos pasajes que hemos visto está la iniciación de Jesús como gran filósofo. Recuerda que todos esos grandes maestros fueron grandes filósofos. Sí. Así que, y eso naturalmente tiene que ver con los grandes maestros que tuvo Jesús para después enseñar. O sea, la respuesta es sí. Él de pequeño, Pedro, de pequeño, fue criado por José y María, y de pequeño a él se le dijo que era el Salvador y el Mesías del pueblo judío. Con ese episodio a los 12 años, él se da cuenta que la misión de Jesús es mucho más grande, Pedro. No, el gran mensaje de Jesús, la gran obra, no era solo para el pueblo judío, sino que también para toda la humanidad, según lo que nosotros estamos señalando. Entendiendo. Y según también, yo pienso que en gran medida, después de todos estos viajes que brevemente narramos, Jesús, claro, a los 29, 30 años... Ya estaba listo. Ya estaba preparado realmente para empezar al menos a enseñar con más claridad su doctrina. Y en esos 3 años, muchos escribían las palabras de Jesús. Y habían después quedaron más de 30 evangelios de Jesús después de la crucifixión. No 4, no. No. Por lo tanto, eso es muy relevante para darnos cuenta que, claro, Jesús enseñó y, claro, se enfrentó al fin y al cabo a la tradición del templo de Jerusalén, con la cual Jesús no estaba de acuerdo, y también se enfrentó a 2 enemigos más o adversarios, que era el Imperio Romano y también propiamente tal el adversario, el bandido que está por ahí dando las vueltas. Jesús tuvo 3 grandes enemigos, Pedro: la jerarquía del templo de Jerusalén, el Imperio Romano y el adversario. Todo esto que estás narrando de tus archivos, ¿nos cambia la visión de Jesús hoy día en tiempos modernos o posmodernos ya? Para los que son yo les digo, para los que no son muy fanáticos y apegados a
a las tradiciones que hemos conocido, sí, claro que sí, Pedro. Nosotros estamos en un momento muy importante de grandes revelaciones. Nosotros estamos como generación en esta época de alfa y omega, Pedro. Se está reestructurando todo lo que nos rodea. Todas las bases, todas las ciencias del árbol del conocimiento están volviendo a pensar sus principios. Y la religión no es una excepción. Por lo tanto, al hacer esta revisión, que quizá muchos cristianos más quedados en el pasado quizás no les guste mucho, pero bueno, nosotros les decimos amplíen la visión, porque los enigmas consisten en eso, en ampliar el paradigma, ampliar la visión de Jesús en este caso, para poder comprender el mensaje de nuestros tiempos. Y una cosa más muy importante, la tradición de la humanidad dice que cuando hay mucha oscuridad, el ser cósmico envía a la luz. A Jesús lo enviaron hace pausa comercial.
los años perdidos de Jesús. ¿Le gustó el programa? Maravilloso. Muchas gracias, Dr. Fay. Oye, la gente quedó fascinada con el tema. Yo también aprendí mucho de usted, como siempre. Y ¿a usted le gustaría, por ejemplo, conocer Egipto? Le voy a contar que el Dr. Fay tiene un viaje programado. Cuéntenos, Dr. Fay, cuándo, dónde, cómo se inscribe uno en este viaje de las maravillas de Egipto. Preparen las maletas para febrero, plenas vacaciones, momento ideal para hacer la ruta de los grandes enigmas 2 hacia Egipto. La guío yo. Toda la información en www.ufstravel.cl, donde vamos a recorrer los grandes misterios de Egipto. Es un viaje de exploración arqueológico, egiptológico, también de carácter espiritual, místico. Y entre los grandes lugares que vamos a conocer, Pedro, ciertamente el lugar donde se hospedó Jesús en el Cairo, cuando pasó por allá también cuando arrancó de Jerusalén, de Belén, por la persecución de los niños. Así que imperdible toda la información, www. Día de los Inocentes. Así es. Así que vamos adelante, nos vamos a Egipto. Muchas gracias por abrirnos la puerta al mundo extraordinario. Nos vemos mañana, como siempre. Los queremos mucho y que pasen una linda tarde. Hasta mañana.